Hola a todos mis enigmáticos, ¿qué tal estáis? Bueno, hoy os traigo un vídeo que hacía tiempo que quería traer aquí al canal. Mi top 4 de psicofonías que he captado a lo largo de estos años son aquellas psicofonías que considero que tienen ese algo especial, ese mensaje, y que me encantaría que las escucharais. Algunas de ellas creo que sí que las he publicado en alguna ocasión en las redes sociales, pero aquí en YouTube creo que no. Así que he decidido traeros esas 4 psicofonías con la historia de cada una de ellas, dónde las capté, por qué puse allí los aparatos y cuál fue el mensaje y la respuesta que recibí tras hacer este tipo de pruebas. Hay que tener en cuenta, aparte de la información que ya tengamos del lugar, los testimonios de las personas que han experimentado cierta actividad paranormal y dónde la han experimentado, para comenzar de alguna forma a hacer ese tipo de pruebas. Este vídeo me parecía interesante hacerlo porque en muchas ocasiones se muestran solamente las psicofonías y más o menos se cuenta un poco por encima dónde se han captado, pero me parece verdaderamente interesante conocer el por qué se ha captado esa psicofonía, cómo, dónde y cuál es la historia que tiene detrás, ¿no? Y por qué decidí hacer esa psicofonía en ese lugar y no en otro. Es curioso porque en la mayoría de los lugares a los que uno acude a hacer ciertas investigaciones, ciertas pruebas, siempre hay varios lugares en los que son puntos calientes, como se conoce en la investigación paranormal, de sitios muy concretos en los que ocurren estos fenómenos extraños y que hay que tener en cuenta. La primera psicofonía que os voy a mostrar la capté en una casa que en los años 70 fue escenario de un crimen atroz. En esa casa vivía un matrimonio junto con su hija y de repente un día el marido decide acabar con la vida de su mujer y encerrar a la hija en un sótano que había en la casa. Esta casa estaba muy alejada del pueblo, está en las afueras. De hecho, hay una película inspirada en este caso de los años 70 que se llama Una casa a las afueras. Lo curioso de esto es que al parecer la niña consiguió escaparse de ese sótano y contar toda la verdad de lo que había ocurrido en su casa a los vecinos del pueblo. Evidentemente el culpable fue encarcelado y la casa quedó en abandono. Esto quizás sería un caso horrible más de asesinato, hasta que en un momento dado empiezan a surgir ciertos testimonios que cuentan cómo algunas personas que han estado paseando por el lugar o que han entrado en la casa han escuchado ciertos ruidos de carácter extraño y que incluso han llegado a ver la figura de una mujer. Además, concretamente de una mujer que parecía vagar triste por la casa, ¿no? Quizás una leyenda, quizás no. La cuestión es que no eran pocos los testimonios de sucesos aparentemente extraños que ocurrían en ese lugar. Así que evidentemente decidí ir a investigar a ese lugar, a esta casa, que como os digo a día de hoy está en completo abandono, y junto con un par de compañeros decidimos hacer varias pruebas. En un principio no parecía salir ninguna prueba o ningún resultado así bastante concreto. Proseguimos la investigación y ya prácticamente casi a última hora de la tarde decidimos hacer una sesión de psicofonías delante de lo que era el antiguo sótano, que como os comentaba era el lugar donde estuvo bastante tiempo encerrada la hija de la familia hasta que consiguió escapar. Uno de los compañeros estaba utilizando la caja de espíritus a ver si salía algún tipo de resultado o de anomalía, pero allí no salía absolutamente nada. Yo me encontraba justo delante de lo que era el antiguo sótano y de repente escucho una voz a mi espalda de alguien que dice: entra. Y no era una voz que saliera de la Spirit Box que se estaba utilizando en ese momento, porque es que no estaba dando ningún resultado, sino que yo la escuché a mi espalda, como si estuviese alguien aquí. Me puso los pelos de punta. Yo creo que es una de las psicofonías más fuertes, más potentes que he captado en las investigaciones. Os voy a poner la psicofonía para que la podáis escuchar y ahora os explico dónde parecía que quería que entrara. Como veis, el mensaje era bastante claro. Quería que entrara quizás en el sótano que tenía justo delante en ese momento y que había formado parte de esa historia, ¿no? de esa casa. Como veis, el mensaje era bastante claro. Quería que entrara. Intuyo que quizás se refería al sótano que yo tenía delante. Pero desde luego esa psicofonía me llamó muchísimo la atención, me impactó, no solo por el contenido,
por lo que decía, sino no es la típica psicofonía que la escuchas en el análisis, sino que yo la escuché en el momento y además se quedó grabada en mis aparatos. Las siguientes dos psicofonías las capté en el Preventorio de Guadalajara, de sobra conocido como uno de los lugares con más actividad paranormal de España, y concretamente decidí hacer la prueba en diferentes días y en diferentes investigaciones en el mismo pasillo. El pasillo de la primera planta, que quizás es del que menos se ha hablado más de la segunda y tercera planta y de los fenómenos que ocurren ahí, y yo concretamente considero que es uno de los puntos más álgidos de actividad paranormal que hay en este sitio. La siguiente psicofonía que vais a escuchar la capté dejando mi cámara nocturna, que os enseño por aquí, junto con la grabadora. Me salí del edificio y dejé en completa soledad la cámara y la grabadora para ver si estando el edificio solo se captaba algún tipo de actividad paranormal. Y esta fue la psicofonía que capté. Es curioso que el mensaje de esta psicofonía sea la luz, porque hace bastantes años estuve entrevistando a algunos testigos y a algunos investigadores que decían que captaban ciertos mensajes, ciertas psicofonías que les animaban a apagar las luces para poder manifestarse. Entonces no sé si quizás pueda ser algo más trascendental en cuanto a lo que se refiere el concepto de la luz, o si realmente se refería a que se apagaran las luces. Evidentemente en el momento en que yo capté esa psicofonía no había absolutamente nadie en el edificio y es una cámara nocturna, allí no había ninguna luz. No sé qué opináis al respecto. Y la siguiente psicofonía que también capté en ese mismo pasillo se captó en un momento determinado, que podéis ver en el vídeo, en el que mi acompañante decide salir porque ha escuchado un ruido y yo he decidido quedarme a solas en ese pasillo para ver si captó algún tipo de actividad paranormal estando yo sola. Ven aquí, un mensaje bastante contundente y con una voz, no sé qué opináis, bastante intensa. Es curioso y me gustaría que me dejáis en comentarios si vosotros escucháis lo mismo que yo o quizás escucháis un mensaje diferente, porque al compartirlo con otros compañeros del ámbito paranormal escuchan cosas totalmente diferentes. Dejadme en comentarios si vosotros escucháis lo mismo que yo capté en su momento o escucháis otro tipo de mensaje. Y la última la capté en una de mis primeras, si no la primera, investigación que realicé en un panteón, del cual os he contado la historia hace poquito en el blog, y que desde luego podéis ver en el vídeo que allí no hay absolutamente nadie. Disculpad la calidad un poco de la imagen, pero lo que sí que se aprecia es que allí no había absolutamente nadie y parece como que alguien se acerca a respirar cerca de la cámara. Y bueno, estas son las 4 psicofonías que os quería traer hoy. Quería contaros la historia que hay detrás, cómo las capté. Y bueno, espero que os haya gustado y nos vemos en el próximo vídeo. Dejadme en comentarios si vosotros escucháis lo mismo que yo, capté en el momento, o si escucháis algo diferente. Un abrazo enorme y gracias por verme.